Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, vamos a dar inicio a la mesa 4. Tengo el placer, el gusto y el honor de presentar a Maribel Cuenca Espinosa, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la tesis La experiencia, la verdad en el pensamiento de Heidegger. Obtuvo la licenciatura en la misma casa de estudio con la tesis La verdad práctica y el componente racional en la ética aristotélica. Creo que no es necesario abundar en la presentación y le dejo la palabra a Maribel. Gracias, profesor Camilo. Bueno, ante todo, gracias por permitirme otra vez estar presente de Rosmedia acá en las jornadas y gracias al CIFER, ¿no? En general. Bueno, comienzo. Perdón, sí. Perdón, gracias. Finitud humana y omnipresencia de la naturaleza en el pensamiento de Heidegger. En determinados momentos del pensamiento de Heidegger se presenta un sentido de naturaleza peculiar y sugerente, distinto a la naturaleza como ente que comparece o como objeto de la investigación científica. La naturalidad de la naturaleza, Natürlichkeit der Natur, nos remite a aquello omnipresente que nos toma y aprisiona, desencubriendo así nuestra vulnerabilidad y finitud. Esta naturaleza natural se presenta e interpela, no obstante, en la época de la metafísica, es decir, en una etapa de la historia del ser en la que domina el concepto de naturaleza de la ciencia natural. Partiendo de lo anterior, la presente ponencia se concentrará en analizar los alcances de la naturaleza natural en la metafísica, destacando la finitud de esta. Ello nos conducirá a atender a la metafísica pensada por Kant y a precisar cómo la misma, al descubrir a la finitud humana, expone a la naturaleza y a la vez la resguarda. A partir de ello se mostrará el aporte de dicha metafísica en el problema de la comprensión del ser. En los escritos y las lecciones de Heidegger podemos reconocer determinados sentidos de la naturaleza que, si bien nos zanjan la discusión sobre esta noción en el pensamiento de dicho filósofo, nos permiten partir con cierto orden en la presente reflexión que gira en una importante medida en torno a aquella. A partir de la guía del escrito Ser y Tiempo, comprendemos la importancia del mundo Die Welt como lugar en el que es el Dasein y que reúne a diversos entes o formas de ser, con los que éste necesariamente se relaciona. En determinados momentos del referido texto, la naturaleza es comprendida como, cito, un ente que comparece dentro del mundo. Es decir, como un ente que se presenta y al que puede atender el ser humano que existe y que solo es en el mundo. De esta manera, en el contexto de una reflexión abocada a evidenciar la relevancia del mundo, con miras a retomar la preocupación y el pensamiento en torno al ser, la naturaleza es solamente, entre comillas, un ente con el que se encuentra el ser, que es ahí, y del que él mismo se puede ocupar. Pero pensar en el ser ha sido y es históricamente pensar en el ente, y finalmente confundirlo aquel con este. Dicha confusión inicia y sostiene a la metafísica como un pensamiento que ha dominado y domina la historia humana. Al ser aquella un pensamiento movilizado por el ser y al mismo tiempo asentado en la confusión de este con el ente, expresa una época en la historia del ser que es historia del pensamiento sobre el ser. La metafísica es un discurso influyente y duradero, el cual ensalza y consolida el ente como lo presente y lo real que se debe conocer. En la consolidación de las premisas de la metafísica tiene un papel importante la ciencia natural moderna, pues los logros alcanzados por esta son una prueba flagrante de la necesidad de reflexionar sobre el ente y de concentrarnos en su conocimiento. En la metafísica en general y en la ciencia moderna en particular, la naturaleza es concebida como un gran ente que expresa en un importante grado la realidad. Ser un ente en este escenario ya no significa una forma de ser que comparece dentro del mundo, sino ser un objeto supeditado a la contemplación o al hacer. En ese sentido, Heidegger observa que la naturaleza deviene, cito, otra vez, en un ámbito especial diferenciado del arte y de todo lo producible y planificable. La naturaleza es un objeto, una representación de la mente humana, algo concebido o postulado por ésta. La naturaleza es un todo que organiza entes que comparten ciertas semejanzas, pensado y dispuesto por el sujeto cognoscente. Finalmente, la naturaleza es un ámbito o región cuya presencia está en estricta correspondencia con el avance del conocimiento científico. Dicha naturaleza es un gran producto de la metafísica, digamos ya madura,
y el objeto por excelencia del saber de la ciencia occidental. Por último, como la historia lo muestra, el avance del conocimiento científico recala en el desarrollo y la consolidación de la técnica. En ese sentido, la definición de la naturaleza como un objeto a ser conocido conduce a su concepción como, cito, una única estación gigantesca de gasolina, fuente de energía para la técnica y la industria modernas. Se legitima así en la metafísica consolidada la intervención en la naturaleza para extraer de insumos que luego serán almacenados. La naturaleza se presenta finalmente como un fondo disponible de reservas. 1. La omnipresencia y poder de la naturaleza. Encontrándonos en la época de la metafísica y reconociendo el entendimiento y la situación de la naturaleza en esta, el pensamiento heideggeriano nos presenta la posibilidad de comprender la naturaleza de una manera peculiar y sugerente, alejada de los estándares del discurso metafísico. Desde la poesía de Johann Peter Hebel, Heidegger rescata un sentido de la naturaleza al que atiende a partir del enunciado la naturalidad de la naturaleza, die Natürlichkeit der Natur. Este enunciado apunta a nombrar una naturaleza distinta a la concebida como objeto de la ciencia, la cual, afirma Heidegger, es anterior a esta. El significado de esta naturaleza permite rememorar el sentido de la antigua physis griega, pues alude a algo ya dado que se muestra, no a un producto postulado y dirigido por un sujeto racional. Cito, lo natural de la naturaleza es aquel salir y ponerse del sol, de la luna, de las estrellas, que dirige la palabra a esos habitantes que los hombres son, haciéndoles saber lo misterioso del mundo. Tal naturaleza natural se muestra en su particularidad, oscuridad y autenticidad, diciéndole al sujeto que quiere conocer que éste, ante todo, es un ser humano interpelado por el mundo. La naturaleza en este sentido no es un ámbito o región, cuya presencia es definida y decidida por alguien concentrado en conocerla. Atendiendo también al decir poético de Friedrich Hölderlin, Heidegger refiere al presenciar de la naturaleza natural como lo maravillosamente omnipresente, el cual irrumpe y asombra a un ser humano que es comprendido por ésta. Cito, la naturaleza está presente en la obra humana y en la historia de los pueblos, en los astros y en los dioses, pero también en las piedras, las plantas y animales, así como en los ríos y los temporales. La naturaleza se muestra en todo ente, en todo lugar y en toda circunstancia. Por eso ella no es un objeto definido y fijo, sino presencia que acontece envolviendo todo. Y ante ello, al ser que existe, solo le queda comprenderse como un ser humano condicionado por la naturaleza. Cuando la naturaleza natural se muestra e interpela, enseña. Le enseña al sujeto que él es un ser que está ahí, a merced de ella, y que todo lo que cree saber y poseer y controlar se puede cuestionar en atención al poder que la misma ejerce. El poder de la naturaleza, Naturgewalt, solo se muestra como tal cuando irrumpe en aquello que el hombre mismo domina, a saber, como aquel todo que el hombre, en último término, no domina, y al cual, sin embargo, permanece sujeto y por el cual es sostenido. Cuando la naturaleza presencia en su naturalidad, expone al ser humano. Esto es, lo muestra como un ser confundido y engañado, como un ser que asume un dominio que en realidad no tiene. Cuando la naturaleza natural irrumpe, se evidencia que la naturaleza en principio no es ese todo postulado y conocido por la mente humana, y de esta manera se revela la orfandad del ser humano, pues éste no conoce ni controla lo que dice conocer y controlar. Con todo, éste desatiende esta situación y sigue afirmando esa realidad concebida y consolidada, pues la reafirmación de la misma asegura su posicionamiento alcanzado y le ayuda a no reconocer su finitud. Pero proceder de esta forma expone más al ser humano en su fragilidad, pues éste decide desconocer su condición inicial y redundar en una posición empoderada, negando lo que se presenta, es decir, que la naturaleza lo apresa y lo lleva inevitablemente. Esta naturaleza desencubre la vulnerabilidad y la finitud que el ser humano encubre. Aquella devela que el autoconocimiento de este como sujeto que fundamenta todo es solo un modo de ser que es posibilidad de ser y de no ser. Esta posibilidad de no ser se evidencia claramente cuando esta naturaleza asalta y nos domina, y así evidencia que no depende de nosotros, que cual ente, cito, es incluso aunque no lo descubramos, aunque no lo encontremos dentro de nuestro mundo. En determinado momento de su pensamiento, Heidegger nos invita a considerar este sentido de naturaleza, que evidentemente presenta resonancias de la physis griega y que se distancia claramente de la naturaleza objeto que encumbre el discurso metafísico. 2.
Una naturaleza natural en la metafísica. Interpelación y finitud. Toca en este momento pensar en la naturaleza natural y su presencia en la época de la metafísica, es decir, nos toca pensar en el sentido y los eventuales alcances de la irrupción de dicha naturaleza en un momento de la historia notoriamente alejado de ella. Omitiendo algunas líneas por cuestión de tiempo. La naturaleza en la metafísica es un gran ente que se alinea con las exigencias y los objetivos del avance científico. Por ello, la presencia de la naturaleza natural en esta etapa dominante de la historia llama la atención e invita a la reflexión. En la época de la metafísica en la que nos encontramos, influenciados por sus premisas y expectativas, se presenta la naturalidad de la naturaleza como una idea que, en cierto grado, interrumpe el constante y sólido andar metafísico. El pensamiento en general y el pensamiento heideggeriano en particular, que forman parte de la metafísica, dan señales con todo de un intento de distanciamiento de esta época, al destacar ciertas nociones que se apartan de sus directrices y que, por ende, aportan una mirada crítica con respecto a estas. Una de estas nociones es la naturaleza natural. La presencia de esta naturaleza, que es omnipresente y que exhibe su poder, interpela definitivamente en una etapa de la historia en la que impera el concepto de naturaleza-objeto. En ese sentido, la presencia de aquella puede comprenderse incluso, en cierta forma, como una provocación, que puede conducir a volver a atender a las bases que sostienen a la naturaleza como un gran ente metafísico. La naturaleza natural en la época de la naturaleza-objeto puede conducir a pensar en el origen de esta naturaleza, esto es, en cómo se concibió y postuló. Este pensar recae en un ser que vive en la metafísica, condicionado por sus premisas, pero que sin embargo puede pensar críticamente en la naturaleza metafísica a partir de la naturaleza natural. Esta situación puede calificarse como contradictoria, pero permanecer en esta calificación es simplificar la cuestión a pensar. Es olvidar que la metafísica no es una mera etapa histórica, sino es una época en la historia del ser. Y como tal, ella es manifestación del acontecimiento de este, es decir, es expresión de su movimiento de desocultamiento y ocultamiento perpetuo. A pesar del dominio evidente de la metafísica en la historia del pensamiento sobre el ser, lo que se vincula con su mostración como discurso que rige, desoculto, indiscutible, la misma no se puede sustraer del ocultamiento, que se vincula íntimamente con el desocultamiento, en tanto ella es manifestación de la andadura del ser. Por tanto, el andar de la metafísica también comprende momentos de ocultamiento, de ausencia, en los que la hegemonía de su discurso no se niega, pero sí se piensa. La metafísica es sin duda el discurso dominante en la historia occidental, pero en tanto se inscribe en la historia del ser, muestra ciertas fisuras, es decir, determinados momentos que evidencian que su poder no es total, que sus postulados y propósitos merecen ser pensados, porque presentan ciertos límites. En ese sentido, la metafísica se puede comprender como finita. La finitud de la metafísica está estrechamente vinculada con la finitud humana, pues al ser formado con las bases y objetivos de aquella, también se muestra como un ser que, paradójicamente, la puede mirar y pensar críticamente. Cuando esto sucede, los objetos o los entes que el pensamiento metafísico encumbra, y que han sido y son influyentes en la historia occidental, se descubren como solamente y propiamente modos de ser. Los entes distintivos del pensamiento y producción metafísico son, ante todo, maneras de ser. Entonces, la naturaleza de dicho pensamiento, como producto de una objetivación, es, en principio, un modo de ser. La naturaleza como ámbito o región es el resultado de una manera de comprender lo que es. Este modo de comprender lo que es se asienta además en la premisa de que un ámbito debidamente demarcado es en contraste con otro ámbito o región. De esta manera, la naturaleza se distancia de la cultura o del espíritu, en tanto estos también son ámbitos claramente delimitados. Esta conclusión es producto de la perspectiva dualista que constituye el pensamiento metafísico, según la cual, en términos genéricos, lo que algo es se entiende en contraposición con lo que otra cosa es. En esta línea, la naturaleza es en tanto no es la cultura, o esta es lo que no es la naturaleza. Pero el entendimiento de la naturaleza como objeto y con su concepción como ámbito distinto a otros, sostenidos por la metafísica, se pueden pensar y evaluar en ella desde la emergencia de la naturaleza natural. De esta forma, la presencia de la naturaleza natural en la época de la metafísica se muestra interesante y sugerente,
pues puede comprenderse como un móvil que empuja a pensar sobre las premisas y conclusiones del discurso metafísico en general y de la naturaleza entendida como ente en particular, evidenciando límites y por tanto finitud. Este pensar se puede expresar en las siguientes preguntas. ¿Cómo se genera o construye el concepto de naturaleza como objeto? ¿Qué sustenta la distinción de esta de la cultura? En la época de la metafísica se asoma una naturaleza que es omnipresente, que exhibe poder, mostrándose como dominante y no como dominada. Al presentarse así, dicha naturaleza también dice que no es objeto o ente, que se sustrae o intenta serlo del concebir y del postular propio de la mente humana. Esta naturaleza que más bien prende y lleva al ser humano es una naturaleza que en cierto sentido se resiste a ser un producto del trabajo científico. Esto es, se resiste a ser el resultado del análisis y de la síntesis con la que opera el sujeto racional que impere en la metafísica. 3. Exposición de la finitud humana y de la naturaleza, una mirada a la metafísica kantiana. Gracias a la naturaleza natural, recalamos en el examen de la metafísica, atendiendo a sus presupuestos y conclusiones. En la historia del pensamiento sobre el ser, determinados pensadores han emprendido este examen, por considerarlo una tarea fundamental. Entre estos podemos destacar a Immanuel Kant, quien expresamente en su crítica de la razón pura analiza la metafísica y critica la razón. Cuando Heidegger piensa a Kant y su estudio de la metafísica, destaca cómo la fundamentación de esta, a la que éste apunta, desemboca necesariamente en la cuestión de la finitud humana. Cuando abordamos la fundamentación de la metafísica como un problema, abordamos también la subjetividad humana como un problema. Este problema es el problema del sujeto que se asume como fundamento del conocimiento. En términos más precisos, lo problemático es que se afirme un sujeto que concibe objetos que luego conoce y que a partir de este presupuesto se desarrolle el saber científico. Siguiendo a Heidegger, que ello sea problemático no significa, evidentemente, que sea inválido y que se debe erradicar, sino más bien que lo mismo merece repensarse. En tanto, dicho saber es el saber que encumbra la metafísica. Se trata de pensar con más detenimiento cómo ha operado y por qué se ha sentado el conocimiento del ente en el escenario de la metafísica. Con respecto a este punto, según Heidegger, la reflexión de Kant en general y su crítica a la razón en particular aporta, pues las mismas nos confrontan directamente con la cuestión de la naturaleza del conocimiento, esto es, con la manera como opera la razón motivada por la experiencia. Como afirma Kant, cito, como introducción en otra preliminar, solo parece necesario indicar que existen dos troncos del conocimiento humano, los cuales proceden acaso de una raíz común pero desconocida para nosotros, la sensibilidad y el entendimiento. A través de la primera se nos dan los objetos, a través de la segunda los pensados. Afirmaciones como las anteriores sientan las bases de la reflexión kantiana, aclarando lo que interesa abordar y reconociendo lo que queda por determinar. Esto último se destaca en la lectura heideggeriana como clara evidencia de lo aún no comprendido en el proceso del conocimiento. Se conocen los dos ejes de este y sobre esa base el mismo avanza. No obstante, se afirma que aquellos parten de lo mismo, pero eso mismo se desconoce. Cito, la estructura de estas facultades, intuición pura y pensamiento puro, está enraizada en la estructura de la imaginación trascendental, de tal modo que ésta no pueda imaginar nada, sino solo en su unidad estructural con aquellas dos. Pero la cuestión de si lo formado en la imaginación trascendental es o no una mera apariencia en el sentido de la mera imaginación, tiene que permanecer por lo menos abierta. La imaginación trascendental, como raíz de las referidas facultades, denota un problema en el marco del proceso del conocimiento que parte del sentido mismo de imaginación. El significado de imaginar requiere ser aclarado para comprender propiamente su trabajo conjunto con la intuición y el pensamiento. Atendiendo además a que la imaginación suele ser asociada con la fantasía, la ilusión o, en el mejor de los casos, con la divagación. Si estos últimos sentidos se conservan y no se desestiman, el proceder del saber científico se deslegitima y con ello el discurso metafísico también. Pero la imaginación, igualmente, puede significar proyección, es decir, concepción de algo sobre la base de los insumos de la intuición. El imaginar puede denotar un trascender justificado, en ese sentido, como resultado de la operación conjunta de la sensibilidad y del entendimiento. Cito, por ello, Kant puede decir, la razón humana es arquitectónica por naturaleza.
es decir, considera todos los conocimientos como si pertenecieran a un posible sistema. La razón proyecta y construye, y asume que todas sus conclusiones pueden constituir un sistema, pueden configurar un todo. En todo caso, hay un proyectar, trascender y construir en el centro del trabajo científico que la reflexión kantiana permite visualizar. Lo que no zanja el problema del proceso del conocimiento, evidentemente, sino más bien lo expone de manera más abierta. Ese trascender inherente al proceso del conocimiento muestra la situación del sujeto que es protagonista en este. Este sujeto imagina, y en la complejidad de este imaginar al menos podemos comprender o precomprender a este como trascender, a partir de una especie de licencia que toma el ser que quiere conocer. Este sujeto, al intuir y pensar conjuntamente, no solo intuye y piensa, sino también imagina, trasciende, para seguir conociendo. Con la reflexión kantiana se estaría evidenciando el problema con el que se encuentra el sujeto ávido por conocer y la manera como lidia con este. Más allá de la resolución de la discusión sobre el sentido y la forma de operar de la imaginación trascendental, discusión que sin duda solo introducimos en esta ponencia, la reflexión kantiana aporta elementos importantes para pensar en el sujeto cognoscente como, ante todo, un ser finito, es decir, un ser que al intuir y pensar se muestra en la necesidad de concebir y postular. Esto es proyectar, trascender, para seguir avanzando en el conocimiento. Entonces, la trascendencia no expresa ante todo el poder del sujeto, sino más bien expone las limitaciones con las que parte este, en el marco del proceso del conocimiento. A partir de su lectura de la crítica kantiana, Heidegger se reencuentra con la cuestión de la finitud de la metafísica reflejada en la finitud del sujeto racional que la representa. Y esto permite recordar y realzar el sentido de la metafísica como una época en la historia del ser, y por ende develar la situación de su sujeto como, ante todo, un ser que está ahí interpelado por otros entes, aconteciendo de esta manera necesariamente. Cito: el hombre, comportándose con relación al ente que no es él mismo, encuentra al ente como lo que le sostiene, del cual él es dependiente y cuyo dueño, a pesar de toda su cultura y técnica, él nunca podrá ser en el fondo. Dependiente del ente que no es él no es dueño en el fondo del ente que él mismo es en cada caso. El ser humano que se encuentra entre otros entes no es dueño de estos, ni tampoco de sí mismo. Por eso este inicialmente no posee poder ni control. Esto último contribuye a comprender el problema con el que el sujeto cognoscente se encuentra y cómo su proyección ayuda a resolverlo. Este sujeto se encuentra con un problema porque, a pesar de la imagen empoderada que exhibe, es, antes que todo, un ser a merced de todo lo que el mundo presenta. Pues bien, si este sujeto queda expuesto de esta manera, pasa lo mismo con su conocimiento en general y con los productos del mismo en particular. Este sujeto es el sujeto de la ciencia, es decir, es el sujeto que cosifica y así conoce. Es el sujeto que concibe a la naturaleza como un ámbito que analiza y explica. Si aquel está expuesto, la naturaleza también lo está. La reflexión kantiana atendida por Heidegger puede aportar a sustentar ello. Cito: el aporte positivo de la crítica de la razón pura de Kant no consiste en haber elaborado una teoría del conocimiento, sino más bien en su contribución a desentrañar lo que es propio de una naturaleza en general. Su lógica trascendental es una lógica material a priori para la región de ser llamada naturaleza. Seinsgebietes Natur. La exposición de la naturaleza se comprende como una reflexión cuyas conclusiones presentan a esta como lo que en principio es decir, como un objeto o un gran ente representado por la mente humana. Y finalmente afirmado como un todo que organiza cosas que tienen un comportamiento semejante. Lo importante de esta exposición no consiste sin duda en una desacreditación o defenestración de la naturaleza, sino en un recordatorio de lo que ésta es. La naturaleza es un gran ente concebido por un sujeto concentrado en conocer, un sujeto que en su proceso de conocimiento encuentra en el imaginar y trascender una manera de gestionar a la sensibilidad y al entendimiento. Este proceder del sujeto, antes que presentar un trabajo de síntesis exitoso, muestra una forma de enfrentar sus limitaciones. En ese sentido, la naturaleza objeto de la ciencia, siendo un producto destacado de dicho trabajo, es a la vez una evidencia de la finitud de la subjetividad humana. Esta finitud descansa en la situación de un sujeto, que ante todo es un ser humano interpelado por el acontecimiento de los entes que están junto a él,
y que si bien puede pensar a estos, no los puede dominar. Esta situación nos recuerda a la naturalidad de la naturaleza, como el enunciado que refiere a una naturaleza que no es objeto analizado y explicado, sino mostración perpetua que evalúa, que asalta. Esta es la naturaleza natural omnipresente que domina y controla al ser humano. La finitud del sujeto cognoscente abordada por Kant según la óptica heideggeriana podría comprenderse, por tanto, como una posibilidad para pensar la naturaleza natural. En otras palabras, la finitud del sujeto que conoce a la naturaleza puede abrir la puerta a la naturaleza natural, sin que ello suponga el desconocimiento del saber alcanzado sobre aquello. Es decir, la naturaleza objeto. Para terminar, 4. La naturaleza y la reafirmación de la metafísica como una época en la historia del ser. La reflexión kantiana sobre la metafísica y su crítica a la razón aportan en la comprensión de la problemática inherente a aquella y la naturaleza de ésta. En términos más precisos, aquellas nos dan sustento para afirmar la finitud de la metafísica y, consecuentemente, la finitud de la subjetividad humana. Desde la época de la metafísica, Kant pensó a esta y al conocimiento, movilizado legítimamente por la necesidad de entender, aunque esta empresa lo condujo a una situación incierta e incómoda. Incierta e incómoda según Heidegger, ¿no? Cito: ¿acaso la crítica de la razón pura no se priva a sí misma de su tema si la razón pura se convierte en imaginación trascendental? ¿No nos conduce esta fundamentación a un abismo, Abdurón? Kant, por el radicalismo de sus preguntas, llevó la posibilidad de la metafísica al borde de este abismo. Vio lo desconocido, tuvo que retroceder. No fue únicamente la imaginación trascendental la que le produjo temor, sino que, entre tanto, la razón pura como tal lo había traído con mayor fuerza. Siguiendo siempre a Heidegger, Kant pudo avisorar los alcances de una metafísica y de una subjetividad finita. Pudo avisorar un escenario en el que el conocimiento certero no se alza, sino más bien la comprensión constante destaca. En esa línea, los productos de la subjetividad racional se discuten y la situación del ser en el mundo se piensa. Por tanto, la naturaleza objeto de la ciencia física se evalúa y la naturaleza natural se comprende o intenta comprender. Pero gestionar esto desde la metafísica no es sencillo, pues es como pensar fuera de los parámetros de esta estando en esta. Immanuel Kant es un filósofo moderno, por ende está influenciado por las directrices metafísicas, lo cual no se califica como bueno ni malo, simplemente se reconoce que es. Sin embargo, desde este horizonte en el que se desplegó su pensamiento, fue capaz de mirar más allá del mismo sin salir de él. A partir del pensamiento de Heidegger, Kant es como una interrupción de la marcha de la filosofía moderna, interrupción que no deja de ser, con todo, filosofía moderna. Creemos que esto no desmerece a la figura de Kant, sino más bien resalta la agudeza de su reflexión, y además lo mismo reafirma la metafísica como parte de la historia del ser. El sentido de la metafísica como una época en la historia del ser, esto es, como un momento que no se sustrae del desocultamiento de este, se puede comprender desde el lugar de Kant en la filosofía moderna. Su reflexión y crítica afirman las premisas de aquella y a la vez se evidencian que éstas no son ajenas a determinadas limitaciones. Esto muestra el desocultamiento y el ocultamiento inherentes a la metafísica. En términos más libres, esto muestra el claroscuro intrínseco de su narrativa. La metafísica se impone con su naturaleza objeto que se critica y se resguarda, lo cual no impide que se asome en ella a la vez la naturaleza natural. La presencia de la naturaleza metafísica es en cierto grado ausencia, como clara expresión del movimiento del ser. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna pregunta que sea puntual, o las preguntas son después de las dos exposiciones. Después de las dos exposiciones, ya. Entonces, ahora tengo el gusto de presentar a Juan Pablo Cotrina Cosar, licenciado y magíster de Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorando de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, CLAFEN, y miembro del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica. Con ustedes, entonces, Juan Pablo Cotrina. Muchas gracias, profesor.
Bueno, buenas tardes. Quisiera, antes de comenzar mi trabajo, leer mi trabajo, agradecer a los organizadores del CIFER, especialmente a Rosemary, por permitirme compartir eh, este pequeño, escrito que he titulado Lectura y crítica de la filosofía de Kant desde la fenomenología sartreana. Tiene 3 puntos y comienzo con el primero. Kant y el academicismo francés. Sartre, en una entrevista con John Gerasi realizada en noviembre de 1970, manifestaba, recordando aquellos años o aquellos tiempos cuando estudiaba en l'École Normale Supérieure, que los filósofos que marcaron su época de estudiante, aparte de Descartes, fueron Spinoza, Hume y en especial Kant. La importancia de Kant, la importancia de este último se debió, según nos explica Sartre, al tipo de enseñanza que se impartía en los centros académicos a comienzos del siglo XX en Francia. Una enseñanza centrada principalmente en exaltar un idealismo crítico, del cual se desprendía, por un lado, una metafísica de corte idealista que rechazaba toda realidad y concreción del mundo, y por otro lado, una teoría del conocimiento en donde conocer no era más que conocer las leyes inmanentes de la propia conciencia. Frente a este idealismo crítico, no solamente Sartre, sino toda una generación de jóvenes intelectuales franceses mostraron una fuerte oposición y se preguntaban, como señalaba Merleau-Ponty, ¿cómo salir del idealismo sin caer en un realismo ingenuo? Es decir, se buscaba una filosofía que volviera a reencontrar el lazo que une al hombre con el mundo, un lazo que desde la mirada idealista del academicismo de aquellos años era inexistente. Así, la presencia de la filosofía de Kant en el mundo académico francés era relevante, y había una serie de intelectuales como André Lalande o Émile Meyerson, quienes desde su cátedra universitaria defendían la idea de una razón constituyente capaz de reducir la realidad del mundo al trabajo inagotable de la conciencia. Sin embargo, si había un intelectual al que los jóvenes filósofos veían como el representante de este idealismo crítico kantiano, ese era Leon Brunswick. Leon Brunswick, nacido en 1869 y muerto en 1944, fue un profesor muy reconocido en la Sorbona. Tal es así que su presencia y sus enseñanzas en las aulas universitarias dejó marcada toda una generación de filósofos, de entre los cuales, por ejemplo, destacan Coiré, Levinas, Merleau-Ponty y Sartre, quienes asistieron a muchos de los diferentes seminarios que él impartió. De la filosofía de Brunswick podemos decir que estuvo fuertemente influenciada por la filosofía de Kant y a partir de esta influencia propuso un tipo de epistemología racionalista. Para Brunswick, la ciencia, que es la encargada de revelar la verdad del mundo, es posible por el trabajo de la razón humana, o como dice él, por el trabajo del espíritu. Es la razón la que a partir de sus leyes internas puede hacer posible el conocimiento de un mundo objetivo. Estas leyes racionales son para Brunswick los juicios, en especial los juicios matemáticos. Por ello, si deseamos conocer el mundo, solo tendríamos que conocer la propia actividad de la conciencia. Es decir, el mundo no está más allá de nosotros, al contrario, está dentro de nosotros y es la tarea de la filosofía, según piensa Brunswick, la de hacernos conscientes de ello, invitarnos a realizar un trabajo inmanente sobre nosotros mismos. De ahí que la filosofía de Brunswick haya sido considerada por los jóvenes filósofos de aquella época como una filosofía inmanentista o filosofía de la interioridad. Sartre, por ejemplo, consideraba esta filosofía como una filosofía digestiva, que ve a la conciencia como un sistema digestivo capaz de devorar el mundo concreto y digerirlo a partir de sus propias leyes internas. Las ideas filosóficas de Brunswick, que mostraban a una conciencia encerrada en su propia interioridad sin ninguna posibilidad de trascenderse a sí misma, fueron tomadas como las propias ideas de Kant llevadas al plano científico. Esta es la razón por la que la nueva generación de filósofos, entre ellos Sartre, al rechazar las ideas de Brunswick, rechazaban también las ideas de Kant y de cualquier tipo de neocantismo epistemológico presente en el mundo académico francés de aquellos años. Como consecuencia de este rechazo de las ideas de Brunswick, la mayoría de esta nueva generación de filósofos vieron en la fenomenología la promesa de una filosofía de la trascendencia, es decir, de una filosofía capaz de romper con el inmanentismo de la conciencia y devolverle al mundo su verdadera concreción. Solo a partir de este rechazo a todo tipo de idealismo inmanentista y de esta esperanza en la fenomenología se puede entender el proyecto filosófico de los primeros fenomenólogos franceses. Quizás sería bueno recordar la anécdota que nos cuenta Beauvoir acerca de cómo Sartre se entera por primera vez de la existencia de la fenomenología, ya que ello nos mostraría cuán fuerte era la necesidad en esa época de encontrar una filosofía que ponga fin al idealismo reinante del mundo académico. La anécdota comienza con Raymond Aron, Sartre y Beauvoir en un café. En cierto momento de la conversación, Aron, señalando el vaso de jugo del albaricoque de Sartre, que Sartre bebía, le dice que en Alemania hay una nueva filosofía que hace de la descripción del mundo tal como es, como su vaso de jugo, su principal motivo de análisis. Meses después, Sartre viajará a Berlín a partir de una beca al encuentro de esa nueva filosofía que era la fenomenología.
En 1934, Sartre escribía su primer artículo fenomenológico titulado Una idea fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad. Dicho artículo tiene como principal objetivo hacer frente a toda filosofía imanentista desde la nueva filosofía que él ya pudo conocer en Berlín, como es la fenomenología. Las primeras palabras ya muestran contra quién se enfrenta Sartre. La filosofía francesa, cito Sartre, después de 100 años de academicismo, sigue presa del idealismo. Todos hemos leído a Brunswick, Lalande y Meyerson. Todos hemos creído que un espíritu araña atrapa las cosas con su tela, las cubre con una pava blanca y lentamente las devora, las reduce a su propia sustancia. Fin de cita. Estas palabras de Sartre, cargadas de un fuerte lenguaje simbólico, aluden directamente a la idea de un mundo convertido en simples contenidos de conciencia u operaciones internas de la razón. Cito a Sartre. ¿Qué es una mesa, una roca, una casa? Un cierto ensamblaje de contenidos de conciencia, un orden de estos contenidos, o filosofía alimentaria, en vano los más simples y rudos entre nosotros buscaban algo sólido, algo que no fuera el espíritu, ya que solo se encontraban a sí mismos. Fin de cita. Así, frente a la filosofía idealista del academicismo francés, la fenomenología para Sartre nos descubre el mundo en su real concreción sin reducirlo a la conciencia, sin apelar a ningún tipo de vida interior en el que el mundo recién tendría sentido. Cito a Sartre. Contra la filosofía digestiva del empirocriticismo, del neocantismo y contra todo psicologismo, Husserl no se cansa de afirmar que no se puede disolver las cosas en la conciencia. Si ve ese árbol, sea, pero lo ves allí mismo donde está. Él no podría entrar en nuestra conciencia porque no es de la misma naturaleza que ella. Fin de cita. La fenomenología de Sartre descubre por primera vez y de la cual se siente, la fenomenología que Sartre descubre por primera vez y de la cual se siente maravillado es la fenomenología de las investigaciones lógicas de Husserl. De la lectura de dicha obra, Sartre tomará una idea que considera clave para enfrentar al idealismo vigente en Francia, la intencionalidad. Para Sartre, con la idea de la intencionalidad, la fenomenología rompe con el hermetismo de la conciencia. Y si el idealismo de Brunswick y de los neokantianos habían hecho de la filosofía una filosofía de la interioridad, la fenomenología, con la idea de la intencionalidad, hace de la filosofía una filosofía en la trascendencia, en donde la conciencia solo existe en la medida en que es conciencia de aquello que no es ella. Cito a Sartre. Husserl ve en la conciencia un hecho irreductible que ninguna imagen física puede expresar, salvo quizás la imagen de un estallido. Conocer es estallar hacia, es arrancarse de la húmeda intimidad gástrica de la conciencia para alargarse allá afuera, más allá de sí, hacia aquello que no es sí. Fin de cita. Además, la intencionalidad de la conciencia permitiría para Sartre superar el primado del conocimiento, que por la influencia de la filosofía de Kant había sido privilegiado por los academicistas franceses, ya que no solo la conciencia puede dirigirse al mundo para conocerlo, sino también puede dirigirse para amarlo u odiarlo, es decir, puede dirigirse al mundo afectivamente, aunque esto es más por influencia de la lectura de Scheler que de Husserl. De esta forma, para Sartre, la fenomenología no reduce nuestra relación con el mundo al conocimiento, al contrario, nos descubre un mundo más allá de él. Cito a Husserl, cito a Sartre. Husserl ha reinstalado el horror y el encanto en las cosas. Nos ha reinstituido el mundo de los artistas y profetas, aterrador, hostil, peligroso, con paraísos de gracia y de amor. Fin de cita. Punto 2. En torno al problema del yo y la unidad de la conciencia. En 1936, Sartre publica su primer ensayo fenomenológico titulado La trascendencia del ego. Este ensayo, que ubica a Sartre como uno de los primeros precursores de la fenomenología en Francia, fue escrito en Berlín entre 1933 y 1934. Y en él, Sartre, ahora fuertemente influenciado por la fenomenología de Husserl, a tal punto de considerarse husserliano, tratará de ajustar cuentas con el idealismo reinante en Francia. Para ello, Sartre pondrá en el centro de la discusión el papel de yo en la conciencia, porque considera que el idealismo se ha amparado en la idea de un yo para postular una conciencia escindida del mundo y con una vida interior que convierta la conciencia en una conciencia solipsista. Por esta razón, en la trascendencia del ego, Sartre deseará demostrar, cito, que el ego no está ni formalmente ni materialmente en la conciencia. Él está afuera en el mundo, es un ser del mundo como el ego del otro. Fin de cita. Dicha tesis se fundamenta sobre todo en la lectura que Sartre realiza de las investigaciones lógicas y de las lecciones de la conciencia irretanable del tiempo de Husserl. Obras en las que Sartre cree encontrar la idea de una conciencia que no necesita de ningún tipo de principio egológico para ser sí misma. Es así que en la trascendencia del ego vemos a un Sartre reivindicando las tesis fenomenológicas de Husserl, principalmente en lo que respecta al yo, para enfrentar al idealismo que el academicismo francés defiende, idealismo que él cree perjudicial no solo porque encierra la conciencia en sí misma, sino también porque, como lo señala al final de su ensayo, impide fundamentar filosóficamente una moral en la que es necesario dejar atrás todo tipo de solipsismo. La trascendencia del ego
comienza haciendo referencia a Yo pienso, Ich denke, de Kant, que aparece en la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, ya que para Sartre, en la idea del yo pienso, está encerrada toda la teoría del yo de Kant que los neokantianos franceses lamentablemente han malinterpretado. Para Sartre, cuando Kant manifiesta que el yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones, Kant no está admitiendo como un hecho la presencia necesaria de un yo en la conciencia. De ahí que Sartre pregunte, cito, ¿es necesario concluir que un yo, como hecho, habita todo nuestro estado de conciencia y opera lentamente la síntesis suprema de nuestra experiencia? Fin de cita. Pensar ello, para Sartre, ha llevado al neokantismo francés al error, porque ha concebido al yo desde el plano del hecho, cuando en verdad para Kant el yo solo es posible pensarlo desde el plano del derecho, ya que él solo es una condición de posibilidad de la experiencia a partir de la cual puedo decir que toda representación es mía. Cito a Sartre. Es una tendencia peligrosa de la filosofía contemporánea en la cual se encontraría el neocantismo y el empiriocriticismo, realizar las condiciones de posibilidad determinadas por la crítica. Fin de cita. De este modo, para Sartre, el yo kantiano está lejos de ser concebido como algo empírico. Hacerlo sería contradecir la propia tesis de Kant. Sin embargo, Sartre no se conformará con distinguir la noción del yo de Kant de la que asumieron los neokantianos franceses, sino que pretenderá discutir la propia tesis de Kant acerca del yo, debido a que para Sartre la idea de un yo como condición de posibilidad de la experiencia es tan injustificada como la idea de un yo empírico. Sartre comprende que la idea de un yo pienso le sirve a Kant para establecer la unidad de la conciencia, ya que sin la idea del yo pienso, la conciencia se escindiría en una multiplicidad de representaciones y sería imposible hablar de una y la misma conciencia. Cito Kant. Solo porque puedo enlazar en una conciencia un múltiple de representaciones dadas, es posible que me represente la identidad de la conciencia en esas representaciones. Fin de cita. Además, la idea del yo pienso, aparte de permitirle a Kant representarse la identidad de la conciencia, también le permite darle un sentido de propiedad, porque gracias al yo pienso, puede la conciencia ser consciente de que las representaciones que unifica son de ella y de nadie más. ¿Cito Kant? El pensamiento que estas representaciones dadas en la intuición me pertenecen, todas ellas a mí, quiere decir, según esto, tanto como que las reúno en una conciencia de mí mismo. Fin de cita. Sin embargo, pese a comprender la idea kantiana del yo y su necesidad para la identidad y el sentido de propiedad de la conciencia, Sartre mostrará su oposición a dicha idea, porque para él la conciencia no tendría ninguna necesidad de un yo para ser sí misma ni para tener un sentido de propiedad. Es más, para Sartre solamente es posible la existencia de un yo porque la conciencia ya ha establecido su unidad previamente sin intervención de un principio ecológico. Por ello, Sartre se preguntará en la trascendencia del ego. ¿El yo que nosotros encontramos en nuestra conciencia ha surgido por la unidad sintética de nuestras representaciones? ¿O más bien es él el que ha unificado las representaciones entre ellas? Sartre, apoyado en la idea de las lecciones de la conciencia interna del tiempo de Husserl, manifestará contra la idea del yo kantiano que la conciencia para llegar a ser una unidad no necesita postular la existencia de ningún yo unificador, ya que ella puede unificarse a sí misma desde un nivel temporal. Cito a Sartre. Es bien significativo que Husserl, que ha estudiado en las lecciones de la conciencia interna del tiempo esta unificación subjetiva de las conciencias, jamás ha recurrido al poder sintético del yo. Fin de cita. Para Sartre, el hecho de que Kant haya recurrido a un yo con el poder de unificar las representaciones demostraría que Kant no ha pensado la idea de la temporalidad. Es decir, ha ignorado que la conciencia, en el fondo, es un flujo temporal en el que cada vivencia está relacionada con otra temporalmente, a partir de un tipo de intencionalidad que Husserl ha denominado longitudinal. Cito a Sartre. Es la conciencia la que se unifica a sí misma, valiéndose un juego de intencionalidades longitudinales, que son retenciones concretas y reales de las conciencias pasadas. Fin de cita. Esta intencionalidad longitudinal a la que hace alusión Sartre posibilitaría que cada nueva vivencia que surge en la conciencia no esté escindida de aquella otra vivencia que acaba de transcurrir, sino unida a ella desde la retención, que es una de las formas en la que la intencionalidad longitudinal puede unificar las vivencias temporales hacia el pasado. Así, la conciencia no está constituida por vivencias atemporales, que tiene que esperar el poder unificador de un yo para recién relacionarse entre ellas y constituir una unidad. Al contrario, la conciencia ya es una unidad por el simple hecho de que sus vivencias tienen el poder suficiente para unirse en el tiempo y hacer de la conciencia una conciencia absoluta. Punto 3. Crítica a la moral kantiana. Sartre, desde muy joven, mostró una fuerte preocupación por la moral, preocupación que ha sido constante a lo largo de toda su filosofía. Tal es así que en cada etapa filosófica ha tratado de desarrollar una moral que exprese y lleve a la práctica su pensamiento filosófico. La primera moral que desarrolló es la que él ha llamado moral de la salvación.
Esta moral es una moral metafísica que se basa en la búsqueda de crear un absoluto, como es una obra de arte, para justificar nuestra existencia roída por la contingencia. La segunda moral es la que podemos denominar moral de la autenticidad, en la cual a partir de la idea de libertad, Sartre concibe la realidad humana como no estando sometida a ningún tipo de condicionamiento que pueda determinar sus acciones. La libertad, en ese sentido, arrancaría al hombre de su pasado y le impulsaría constantemente hacia su porvenir. La tercera moral, a la cual llamamos moral del compromiso, y es la que nos interesa, se caracteriza por dejar atrás el individualismo de las morales anteriores, ya que el pensamiento de Sartre experimenta una apertura hacia lo social a causa de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. De esta tercera moral, Sartre dirigirá una serie de críticas a Kant, pero ya no el Kant de la crítica de la razón pura, con el cual discutió en su juventud, sino el Kant ético de la fundamentación para una metafísica de las costumbres. La mayoría de estas críticas Sartre la desarrolla en varias de sus obras, como por ejemplo en Los Cuadernos para una Moral, que es una obra póstuma, y en una serie de conferencias, de entre las cuales la más relevante sea la que ofreció en 1945 en el Club Maintenant, titulado El esencialismo es un humanismo. Luego de la publicación del Ser y la Nada en 1943, se observa en el pensamiento de Sartre una preocupación ya no solo por la existencia individual, sino también por las relaciones sociales entre los individuos dentro de una situación determinada. Esto va a llevarlo a extender sus reflexiones fenomenológicas expuestas en sus obras anteriores hacia temas nuevos como el compromiso, los grupos sociales, la historia, la violencia, entre otros. Así, en esta nueva etapa de su pensamiento, Sartre tratará de plantear una moral acorde con sus nuevas ideas filosóficas respecto de la realidad humana y de la sociedad. Algunas características de esta nueva moral las presenta en su conferencia El esencialismo es un humanismo, conferencia en la cual el interlocutor, al menos en lo que se refiere a lo moral, es Kant. De este modo, en esta conferencia, Sartre sostiene que la moral kantiana parte de una concepción universalista de la realidad humana, ya que concibe al hombre como poseyendo una cierta naturaleza o esencia que Kant considera que es la razón. Y dado que la razón es universal, entonces cada realidad humana particular no sería más que un ejemplar de este universal. Cito a Sartre. En Kant resulta de esta universalidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza, como el burgués, están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Fin de cita. Esto hace, según Sartre, que al partir de la universalidad se deje de lado la situación concreta de cada realidad humana, situación que es indispensable cuando queremos entender las diferentes acciones que las realidades humanas realizan en el mundo, porque toda acción es el resultado de la relación entre libertad y facticidad. En la conferencia ya aludida, Sartre contará el caso de uno de sus alumnos, quien un día acudió a él para comentarle un dilema moral que estaba enfrentando. Sucedía que el joven vivía solo con su madre, ya que su padre los había abandonado y su hermano mayor había sido asesinado por los alemanes en la guerra. El joven, que apreciaba mucho a su hermano mayor, sentía que debía vengarlo y para ello pensaba en insertarse en las filas del ejército francés para así poder cumplir con su propósito. Sin embargo, si hacía ello, su madre seguramente se iba a quedar sola y afligida porque él era todo su consuelo ante el abandono de su esposo y la muerte de su hijo mayor. El joven no sabía qué decisión tomar, o quedarse con su madre o vengar a su hermano mayor. Para Sartre, este dilema de su alumno muestra que la realidad humana, como diría Merleau-Ponty, no sobrevuela el mundo, sino que está insertada en una trama situacional en donde toda decisión que tome la compromete de alguna manera, pero tiene que tomarla, tiene que elegir. Y para ello no hay ninguna moral universal y abstracta como la de Kant que le sirva de ayuda. Por esta razón, la realidad humana tiene que crear de su propia situación concreta la moral con cada decisión que tome. Cito a Sartre. Ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en el mundo, y si los hubiera, soy yo mismo el que elige el sentido que tienen. Fin de cita. De ahí que para Sartre la elección moral puede compararse con la creación de una obra de arte, porque al igual que un pintor solamente puede contemplar su cuadro al haberlo terminado, la realidad humana solamente puede saber y juzgar sobre su moral después de haber actuado. En Los Cuadernos para una Moral, un texto póstumo, que son un conjunto de notas redactadas entre 1947 y 1948, pero publicadas póstumamente, en donde se plasma el proyecto moral que había sido anunciado al final del Ser y la Nada, Sartre desarrolla con más profundidad su moral ya bosquejada en la conferencia El existencialismo es un humanismo. En estas notas, que conforman Los Cuadernos para una Moral, se puede observar de nuevo el interés que tiene Sartre de contraponer su moral a la moral de Kant. Allí, Sartre diferencia una moral basada en un universal abstracto y una moral basada en un universal concreto. Kant sería el representante de la primera, ya que tanto la idea que tiene de la realidad humana como sus principios morales son completamente formales.
en la moral kantiana no se admite la facticidad que forma parte del estar en el mundo. Por ejemplo, dice Sartre, la moral kantiana sería inútil ante el dilema de formar parte de la resistencia o ser colaboracionista. En cambio, en la moral basada en el universal concreto, lo que prima es la situación en la que cada realidad humana se encuentra. Por ello, Sartre a esta moral le denomina en los cuadernos como moral de la situación. Cito a Sartre, no es más que una moral, y es la moral de la situación, que es una moral de lo concreto. Fin de cita. Esta moral de la situación para Sartre no es optimista como la moral kantiana, porque asume la finitud, el fracaso y la violencia, es decir, características propias del mundo de la realidad humana. De esta manera, para Sartre, toda acción moral, por lo mismo que se realiza desde una situación particular, los principios morales en los cuales se basa no están antes de la acción, según surgen de la misma acción y se mantienen siempre ambiguos, esperando un sentido en el futuro. La idea de la ambigüedad es clave para pensar la moral sartreana y diferenciarla de la moral de Kant. En los cuadernos, Sartre refiere que toda moral, por el hecho de surgir de las acciones humanas, está unida a la historia, pero no en el sentido de estar inserta en ella como un hecho que se mantiene inmutable a través del tiempo y se impone a cualquier realidad humana sin importar la situación en la que se encuentre. Pensar así, según Sartre, sería aceptar la moral abstracta de Kant. Para Sartre, si la moral está unida a la historia, es en el sentido que se historializa con ella. Y si la historia se historializa, es porque está hecha constantemente por la realidad humana que es capaz de retomar su pasado y resignificarlo para abrirlo hacia el porvenir. Por ello, toda moral no está concluida o cerrada en sí misma, sino que se mantiene siempre indeterminada, esperando aquel sentido definitivo que nunca tendrá. Por ejemplo, puedo entregarme hoy con toda la convicción a una lucha que creo que es justa. Me comprometo libremente en ella, pero siempre habrá la posibilidad de que esta moral que he elegido con todas mis fuerzas no tenga el mismo sentido dentro de algunos años para mí o para la generación venidera. Mi compromiso de hoy puede convertirme en el héroe o el traidor del mañana. Así, para Sartre, toda acción moral exige hacerla desde la ignorancia y con plena conciencia de que los principios morales que han devenido de mi acción quizás en el futuro sean cuestionados. De ahí que algunos filósofos, piensa Sartre, consciente de esta ambigüedad de la moral, hayan preferido situarla en un cierto cielo inteligible. En modo de conclusión, muy breve, si bien es cierto Kant ha sido objeto de crítica de la filosofía sartriana por las razones ya expuestas en el trabajo, sin embargo, ello no quiere decir que Kant no ocupe un lugar importante dentro de la filosofía de Sartre, ya que la importancia de una filosofía como la de Kant no se mide por su grado de aceptación, sino por la fuerza que tiene para poder interpelar y motivar la tarea del pensar, en este caso el pensar de Sartre. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a tener que dejarlos y Rosemary va a hacerse cargo de administrar las preguntas que estas dos ponencias muy interesantes han sin duda suscitado. Muchas gracias. Muy bien, damos paso entonces a las preguntas. Juan Pablo Quintero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero los felicito por impresionante el trabajo de cada uno de ustedes, ¿no? Yo tenía una pregunta para cada uno, no sé si es posible que la haga y después. Ok. Para la profesora Maribel Cuenca, hoy en día con el tema de el ascenso de la conciencia ecológica, ¿no? Ciertos ecologistas han hablado de la llegada del antropoceno, ¿no? Esa idea de que el ser humano ha adquirido la posibilidad de influir en el medio ambiente negativamente, tal como un terremoto, un huracán, se supone una catástrofe, la acción humana supone un perjuicio para el medio natural, ¿no? Y bueno, y términos como huella de carbono y una serie de términos que ya forman parte de nuestro vocabulario, pero que hablan un poco de cómo hay una interacción entre el hombre y la naturaleza que pareciera ser algo más que abstracto, ¿no? Que realmente el ser humano puede alterar los ciclos naturales, ¿no? Entonces, me interesaba saber, sobre todo como lo que tú has dicho, de la naturaleza objeto, de la naturaleza
como sujeto. O sea, ¿qué opinas tú un poco de esos términos, ¿no? ¿Hasta qué punto no sigue siendo una categoría imaginaria del ser humano, una categoría abstracta que el hombre usa como una etiqueta, ¿no? Pero bueno, es en ese lado, ¿no? Esa es la pregunta que tenía para ti. Gracias. Y para Juan Pablo Cotrino, yo recuerdo que en la Ética de Nicómaco hay una imagen que él usa de que él habla también de una moral situacional, ¿no? Aristóteles, ¿no? Y habla de que hay muchas formas de errar en el blanco y una sola de acertar, así como que si existiera un bien objetivo a pesar de que es situacional, ¿no? Yo me pregunto si en el caso de Sartre también existiría un bien objetivo o no, o estaría descartado, ¿no? Entendiendo que ambos hablan de lo situacional, ¿no? Me genera un poquito como de intriga en función de lo que tú has explicado, ¿no? Eso era todo, gracias. Ok. Listo. Maribel. Gracias ante todo por la pregunta. Sí, siempre que, claro, trabajo esta naturalidad de la naturaleza, ¿no? Naturaleza natural en Heidegger, claro, de hecho se puede vincular con lo que tú has dicho, ¿no? Esta lectura de esta supuesta época o etapa en la que estamos ya del antropoceno y donde es claramente evidente el daño que el ser humano genera al mundo, ¿no? Ahora, claro, tú decías algo también interesante que yo lo menciono en la ponencia, ¿no? Creo que es claro, y acá voy a seguir un poco a Heidegger también, que, eh, perdón, creo que es claro que la naturaleza metafísica, la naturaleza de la ciencia moderna es una naturaleza objeto, es el producto del trabajo de la mente humana a partir de los impulsos de la intuición o del material recogido en la experiencia, ¿no? Creo, por todo lo que he investigado, que eso ya es claro, o en todo caso más o menos claro, ¿no? El punto que me sugiere tu pregunta es la siguiente pregunta. O sea, eso es claro o más o menos claro. El punto es si ya está claro qué se hace, ¿no? Si se ha hecho algo. O sea, creo que es evidente que la naturaleza ha sido concebida durante mucho tiempo y lo sigue siendo entendida como un objeto o incluso, como dice Heidegger en sus últimos escritos, como un fondo disponible de reservas, ¿no? El punto es, a partir de esa claridad o de esa más o menos claridad que tenemos, ¿qué se hace? ¿No? ¿Cómo se responde eso? O si la respuesta frente a esa objetivización, ¿no? O conversión de la naturaleza en un fondo que hay que explotar y seguir explotando para almacenar, tiene una respuesta consciente, concreta y honesta, ¿no? Otra vez, digamos, siguiendo un poco, no siguiendo, pero tomando algunos elementos de Heidegger, probablemente podríamos decir que el habernos dado cuenta de eso es un logro, que es un paso importante, ¿no? Pero ese habernos dado cuenta de eso ahora va a implicar un asumir eso, un asumirlo, un entenderlo, un comprender eso, y ese comprender es largo, es extenso, ¿no? Así como largo y extenso es, como diría Heidegger, la superación de la metafísica. Entonces, ya, creo, de repente me equivoco, corríjame por favor, que creo que nos hemos dado cuenta de eso, o más o menos el habitante estándar del mundo se ha dado cuenta de eso, pero ese darse cuenta ahora implica una respuesta antecedida por una comprensión auténtica, y quizá comprender tome mucho tiempo. Claro. La pretensión de que el hombre puede salvar el mundo Ah, mm, pensar que está en manos del hombre salvar la naturaleza. claro. Otro acto de arrogancia también. Claro, no, es digamos una lectura que de repente entrampa y que nos afirma más en la objetivización de la naturaleza y, como diría Heidegger, en estar inscritos más y más en la metafísica, claro. O sea, otra posible lectura sería, bueno, sin querer justificar al ser humano, no. Y justificar esa lectura y que nosotros vamos a salvar la naturaleza, entender qué pasos dar más o menos serios, auténticos, honestos, que ayuden a salvarla sin que al mismo tiempo sigamos empoderando al ser humano. Yo te diría, es para pensar, ¿no? Y creo que comprender eso es extenso, es largo, ¿no?
Gracias. Gracias, Ahora, gracias. Sí, bueno, muy breve, creo que estamos con el tiempo. Bueno, si Sartre presupone un bien objetivo, no. Precisamente la moral sartreana no presupone un principio previo a la acción, ¿no? Incluso eso es lo que le critica a los marxistas de la época, ¿no? Que a partir de una moral, dice él, donde que una moral que se impone, que es una moral que se ha construido a partir ¿no? de una mirada ¿no? fuera del humano. Entonces, para Sartre, toda moral tiene que enraizarse en las situaciones, en las experiencias, ¿no? En que cada grupo humano o individuo atraviesa. Y a partir de esas morales pueden tener cierta validez, ¿no? Que puede ser recogida por otras. O sea, la moral para Sartre es también generacional, puede ser retomada, pero no se impone. O sea, la moral que uno construye en cierto determinado momento no se impone a las acciones venideras, ¿no? Como una ley universal que atraviesa toda acción humana, sino que está siempre, hay un espacio de libertad para poder retomar esos principios, resignificarlos, por ejemplo, ¿no? Y eso, en eso está enraizado esas particularidades que se te cree importante cuando hablamos del ámbito moral. muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Fernando. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero felicitar a ambos expositores por sus respectivos trabajos. Pido disculpas a Maribel, no te he podido escuchar porque justo estaba dando clases. Pero mi pregunta va dirigida a Juan Pablo. A ver, te pregunto, Juan Pablo, en virtud de tu tan sugerente trabajo, en relación con porque yo advierto un vínculo muy profundo entre lo que sería la temporalidad de las vivencias como un modo de reinterpretación, yo diría no de crítica, sino de reinterpretación de la unidad perceptiva a priori de Kant, Ujú. yo pienso, y la posibilidad de la creación de una obra de arte, ¿no es cierto? En relación con las vivencias, y sobre todo de qué obra de arte, la literatura, de la escritura. ¿No te parece a vos que hay un vínculo también en relación con ese modo de reinterpretar la temporalidad de la conciencia y la posibilidad al mismo tiempo de crear arte, de hacer literatura, de tener una praxis incluso que es política, ¿no es cierto?, para Sartre? Ujú, ujú. Claro, sí, la temporalidad lo que hace es no reduce al ser humano a un tiempo ya limitado, finito, ¿no? Sino al haber temporalidad, en el fondo también está ligada una idea de historia detrás. Entonces, toda acción humana sí implica, ¿no? Un tipo ¿no? de recoger el pasado y aperturar siempre al futuro. En ese sentido, cada ser humano recomienza de cierta manera, ¿no? El mundo o lo puede resignificar. O sea, el ser humano no recibe algo y simplemente ¿no? Y está aplastado por el sentido ya constituido, sino hay un espacio de juego, si queremos allí, ¿no? De retoma. En ese sentido hay la creación. O sea, no confundamos creación como ex nihilo, ¿no? Creación es como recrear, resignificar, es el sentido que está manejando Sartre. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta desde Facebook de David Náñez, que escuchamos hace un rato en su ponencia. Le agradece a Juan Pablo y quisiera preguntarle qué pasó con el influjo de la ética scheleriana del valor en la moral de Sartre. ¿Qué es lo que conserva y qué es lo que modifica de la axiología de Scheler cuando habla del valor en el ser y la nada? Lo pregunto precisamente porque Scheler es el gran crítico del formalismo kantiano. Sí. Sí, con Scheler tiene dos momentos. ¿Ah? El primer momento es que siente que cuando va a Berlín y se siente cautivado por esa idea de que los valores son objetivos. O sea, los valores no son cosas de la conciencia interna, ¿no? Sino hay un mundo en el cual uno concibe valores y experimenta valores. Esa es la primera entrada de Scheler, reconociendo esa objetividad de los valores. Pero luego en el ser y la nada, cuando ya tiene un proyecto de ontologización, va a criticar esa idea de que el valor esté en el mundo como un hecho o una cosa, ¿no? El valor también tiene que ver con los proyectos de la realidad humana, ¿no? Con la acción de la realidad humana. En el actuar, el ser humano constituye valores al mundo, ¿no? Entonces hay dos momentos, un momento de aceptación de la teoría chilena del valor objetivo, pero en la ontología que él hace, en el ser y la nada, ya hay una oposición, porque el valor tiene que ver con la libertad y las experiencias humanas, no son hechos, ¿no? Gracias. Martín. Sí, Juan Pablo. Parece ser que la imagen que tiene Sartre de Kant es bajo el intelectualismo de su época. Uh-huh. Es un Kant del yo, de la conciencia, es un Kant un tanto formalista en cuanto a la ética. Y yo me preguntaba si de repente Sartre vio algo de lo estético, en sentido de la sensibilidad, en Kant. Si revalora o de repente
Sartre lea algunos aspectos de la sensibilidad o la estética trascendental en Kant, o bajo la influencia de este intelectualismo neokantiano, parece ser, no vio esos aspectos en Kant vinculados a la sensibilidad, la sensación o la estética. Alusión a la crítica del poder juzgar no hay en Sartre, ¿no? Y si lo hay, pues no por ahí se me habrá pasado porque no he visto referencia. Ahora, la teoría del arte de Sartre es una teoría que también mantiene esa idea, ¿no? Que el arte también tiene que ver con un cierto compromiso con la realidad, con un espacio de libertad, ¿no? De rehacer. Entonces, no tendría esa mirada estética que Kant al menos lo construye en la facultad de juzgar, ¿no? La idea de sensaciones, bello y lo sublime, por ejemplo, no tendrían lugar para Sartre. Más apuesta por un tipo de realismo, ¿no? Sí. Gracias. Tenemos ¿Otra pregunta? otra pregunta por Facebook de Víctor Casayo para la profesora Cuenca. ¿No ayudaría a distinguir la metafísica en general en la historia occidental de la forma en la que operaría en la ciencia o tecnología moderna al constituir su naturaleza? ¿O esa diferenciación histórica no sería pertinente para la propuesta heideggeriana? Claro. ¿Podrías repetir un ratito la primera parte, Bruna, por favor? Sí. ¿No ayudaría a distinguir la metafísica, entre comillas, en general, en la historia occidental, de la forma en la que operaría en la ciencia o tecnología moderna al constituir su naturaleza? Bueno, a ver, primero un poco una respuesta desde la lectura kantiana, perdón, heideggeriana, y luego un poco desde lo que yo diría, ¿no? A partir de la pregunta de Víctor. Claro, para Heidegger hay un vínculo intrínseco estrecho entre el discurso metafísico y el discurso científico, ¿no? Definitivamente el discurso científico, sobre todo de la ciencia moderna, es el discurso representativo por excelencia de la metafísica, ¿no? De repente podemos decir, ya es el discurso más logrado metafísico, no el que acaba la metafísica, pero el más logrado. Claro, dice Víctor, de repente ensayar una distancia entre la metafísica y ese discurso cientificista, moderno, ¿no? Que objetiviza o que tiene a la objetivización como bandera, si se quiere. Podría hacerse, pero en todo caso, para esa distinción tendríamos que reconsiderar o repensar las bases para entender metafísica, ¿no? Desde mi ponencia, por lo menos, las bases para entender metafísica, que son heideggerianas, sin duda parten de la confusión entre el ser y el ente, ¿no? Entonces, esa confusión ya marca sin duda todo el derrotero de la metafísica y ahí incorpora la ciencia física, porque dirá Heidegger, ¿no? La ciencia física es el saber que por excelencia, de la manera más contundente posible, confunde al ente con el ser. Y su objetivización es la clara muestra de eso, ¿no? Sí, podría distinguirse, yo le diría a Víctor, pero habría que reconsiderar entonces nuevas maneras de entender los pilares o las bases de la metafísica. Gracias, Víctor. Ok, tenemos unos 4 minutos, 3 minutos, entonces te puedo hacer una pregunta. Por supuesto. Maribel. Volviendo a Natürlichkeit der Natur, respecto del Dasainismo, ¿ok? Porque sí. en el caso de Kant ya sabemos su concepción, además, del ser humano como un ser de dos mundos, ¿no es cierto? Parte de la naturaleza, por supuesto, de una naturaleza, de acuerdo a Heidegger, que sería objetivada, etcétera, etcétera, representativa, pero parte de la naturaleza quand même, como se diría en francés, ¿ok? Y otra dimensión, que es la dimensión de la libertad, que es la dimensión en el fondo de la percepción, etcétera, etcétera. Y en Heidegger entonces, Dasein. El Dasein es un ente al que le va el ser en su ser, porque es capaz de comprender. Entonces, es un ente especial. ¿Cómo va, digamos, cómo se pensaría la physis en el caso del Dasein? Claro, ¿no? Lo que pasa es que, gracias por la pregunta, Rosemary, ¿no? El tratamiento de la physis está presente en Heidegger, pero aparece en las obras de los años 30 y en adelante, en donde Heidegger deja de hablar de Dasein, o sea, no lo elimina de su discurso sin duda, y eso es muy interesante, pero comienza a hablar de Menschendasein, ¿no? Existencia humana, y luego comienza a hablar más de
mention, o sea, y no creo que sea gratuito. No creo que prescinda de la noción de Dasein, pero alineado con esta dirección que le va dando más a su discurso de que estamos en una historia del ser, ¿no? Y tenemos que reconocernos en esa historia, es que en determinados escritos de los años 30 y 40, lecciones también, Heidegger comienza a hablar más de Fusis, Rosemary, bueno, y todos, ¿no? Comienza a hablar más de Fusis, y no creo que sea gratuito que deje de hablar paralelamente de Dasein. Reitero, no lo elimina, pero comienza a hablar más de Menschen-Dasein hasta hablar de Menschen, ¿no? No creo que sea gratuito, sin duda no lo es. Creo, sospecho por lo que investigo en Heidegger, que se da cuenta Heidegger a la larga que la noción de Dasein puede complicarle un poco, ¿no? En estos años 30 y 40, y ni qué decir los 50, cuando comienza a pensar de una manera cada vez más contundente y categórica que estamos en una historia del ser y que todos los productos de la metafísica, bueno, están anunciando su fin, pero ese fin es enorme, es extenso, es largo, y entre esos productos está la naturaleza. Y cuando la naturaleza llega a su fin o anuncia su fin o está terminando, va asomando la Fusis, ¿no? Va asomando la Fusis como el antecedente más remoto de la naturaleza, que aunque suene esto paradójico, que la naturaleza fue opacando también y nubilando cuando nació. Entonces, cuando se va anunciando un poco el opacamiento, usando términos heideggerianos, el ocultamiento de la naturaleza, va asomando, va desocultándose poco a poco, yo diría, la Fusis. Claro, y en esos escritos, Rosemary, donde está eso, reitero, no habla ya tanto de Dasein, ¿no? Ya no habla tanto de Dasein. Sí, eso podría decir. Ok, no habla del Dasein, pero él es el que comprende el ser. Sí, y, sí, sí. Y él es en donde se revela el ser. Es el pastor del ser Sí. y el lugarteniente, Platzhalter, de la nada, des Nichts, ¿no? Ok, o sea, el ser humano de todas maneras está ahí y Sí, es sí. un ser que está en medio de este desvelamiento y parte de él, ¿no? Ok, listo, gracias. Gracias.